Saludos para todos. En la actividad anterior orientamos el estudio de las características generales de las macromoléculas, particularizando en los polisacáridos y las proteínas. En el día de hoy comenzaremos el estudio de los ácidos nucleicos, macromoléculas que contienen la información de nuestra estructura corporal en todos sus detalles y garantizan la conservación de la especie. Al concluir el estudio de los contenidos orientados en la actividad de hoy, serán capaces de explicar las características estructurales y funcionales de los ácidos nucleicos, teniendo en cuenta sus componentes y niveles de organización. Los ácidos nucleicos constituyen la segunda macromolécula en importancia después de las proteínas y están formados por la polimerización de nucleótidos con estructura tridimensional compleja. Sus funciones están relacionadas con el aparato genético celular en la conservación y transmisión de los caracteres hereditarios de generación en generación, aspectos de gran valor en la perpetuación de la especie. Existen dos tipos principales de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Ambos están formados por nucleótidos unidos entre sí por enlaces 3', 5' fosfodiéster, pero se diferencian en que el azúcar que está presente en el ácido desoxirribonucleico es la 2-desoxirribosa, mientras que en el ácido ribonucleico es la ribosa. Comenzaremos a continuación el estudio del ADN o ácido desoxirribonucleico. En la imagen se muestra la estructura de una de las cadenas del ácido desoxirribonucleico o ADN, localizado mayoritariamente en el núcleo de la célula. En la parte superior de la molécula, de izquierda a derecha, se representan las bases nitrogenadas que posee el ADN: citosina, adenina, guanina, timina. Hay que señalar que este no tiene en su estructura la base nitrogenada uracilo. En la parte inferior observen los enlaces 3', 5' fosfodiéster que unen entre sí a los desoxirribonucleótidos. En el centro se observan moléculas de 2-desoxirribosa. La 2-desoxirribosa es el azúcar que forma parte del ácido desoxirribonucleico o ADN. Observen en la imagen que en el carbono 2 presenta un hidrógeno. La estructura primaria del ADN consiste en la secuencia de los desoxirribonucleótidos a lo largo de la cadena polinucleotídica. Observen en la imagen que el azúcar y el fosfato son los mismos, solo varía en la cadena la base nitrogenada. En un extremo de la cadena se encuentra un grupo 5' fosfato libre, mientras que en el otro un 3' hidroxilo. Para la determinación de la estructura secundaria del ADN, Watson y Crick utilizaron las reglas de Chargaff, las que plantean que la composición de bases del ADN es característica de cada especie. Las diferentes células de un organismo tienen una composición de bases nitrogenadas idéntica, que no varía con la edad, el desarrollo, estado nutricional u otras condiciones. La cantidad de timina es igual a la de adenina, mientras que la de citosina es igual a la de guanina. La cantidad de bases púricas es igual a la de bases pirimidínicas. La estructura secundaria del ácido desoxirribonucleico se descubrió por los científicos James D. Watson y Francis Crick en abril de 1953, lo que marcó un hito en el desarrollo de la biología molecular. En la imagen se muestra dicho modelo, cuyas características fundamentales son las siguientes. La molécula está formada por dos cadenas poliméricas de desoxirribonucleótidos. Ambas cadenas
están enrolladas alrededor de un eje común con giro a la derecha, formando una doble hélice. Las bases nitrogenadas se encuentran hacia el interior de la molécula y se aparean entre sí, como se observa en la próxima imagen. La adenina siempre se aparea con la timina mediante 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina siempre lo hace con la guanina por 3 puentes de hidrógeno, por lo que las cadenas son complementarias. El eje pentosa-fosfato de las cadenas queda hacia el exterior. Deben puntualizar que cada fosfato presenta una carga negativa, por lo que la molécula se encuentra cargada negativamente, es decir, tiene carácter polianiónico y atrae fuertemente moléculas con carga positiva. Las cadenas se orientan de forma antiparalela, ya que una tiene en el extremo un grupo 5'-fosfato, mientras que la otra presenta un 3'-hidroxilo, es decir, corren en sentidos diferentes. De estas características estructurales se interpreta que ambas cadenas, por ser complementarias, poseen la misma información en su secuencia. En esta imagen se muestra la doble cadena del ADN y a la derecha se enfatiza la disposición de las bases nitrogenadas. Observen que las mismas se ubican perpendicularmente al eje principal de la molécula. Pueden observar a continuación una representación tridimensional de la molécula de ADN. Observen cómo se destaca la disposición en doble hélice de la molécula de ADN. En este modelo, los átomos de carbono son negros, el hidrógeno blanco, el oxígeno rojo, el fósforo amarillo y el nitrógeno azul. Hacia el exterior queda el esqueleto azúcar-fosfato, mientras que en el interior se encuentran las bases nitrogenadas apareadas. La molécula presenta 2 surcos, uno ancho y el otro estrecho. Algunas proteínas pueden reconocer la secuencia de bases nitrogenadas a través de los surcos. Las cadenas son antiparalelas y se muestra el extremo 5'-fosfato libre. El modelo de Watson y Crick tiene gran importancia, ya que explicó la forma en que se almacena la información genética en la molécula de ADN y explicó la forma en que se transmite la información genética. A continuación, orientaremos las funciones de esta molécula. El ADN cumple las funciones de almacenar, conservar y transmitir la información genética. Esta molécula contiene la información que determina todas las características hereditarias del organismo. En términos moleculares, posee la información de la secuencia de aminoácidos de todas las proteínas sintetizadas por el organismo. A continuación, orientaremos el estudio de los ácidos ribonucleicos. En la imagen se muestra la estructura de la cadena del ácido ribonucleico o ARN. En la parte superior de la molécula de izquierda a derecha se muestran las bases nitrogenadas citosina, adenina, guanina y uracilo. Hay que señalar que los ARN no tienen en su estructura la base nitrogenada timina. Observen en la parte inferior los enlaces 3'-5' fosfodiéster que unen entre sí a los ribonucleótidos y en el centro al azúcar ribosa. La ribosa es el azúcar que forma parte del ácido ribonucleico o ARN. Observen en la imagen que en el carbono 2 presenta un grupo hidroxilo. La estructura primaria del ARN
consiste en la secuencia de los ribonucleótidos a lo largo de la cadena polinucleotídica. Observen en la imagen que el azúcar y el fosfato son los mismos, solo varía en la cadena la base nitrogenada. En un extremo de la cadena se encuentra un grupo 5' fosfato libre, mientras que en el otro un 3' hidroxilo. Ahora veremos los tipos principales de ARN. Existen 3 tipos principales de ácidos ribonucleicos que, aunque serán tratados posteriormente, mencionaremos su función principal. ARN de transferencia, que transporta a los aminoácidos hacia los ribosomas durante la síntesis de proteínas. ARN ribosomal, estructura que participa en la síntesis de proteínas, y ARN mensajero, que lleva la información genética desde el ADN al ribosoma para la síntesis de proteínas. Otras funciones que realizan los ARN relacionadas con la síntesis y procesamiento de las proteínas son participar en el procesamiento de otros ARN, participar en el proceso de secreción de proteínas, actividad catalítica, y en algunos virus son portadores de la información genética. Comenzaremos ahora el estudio de cada tipo de ARN. Los ácidos ribonucleicos de transferencia se caracterizan por ser polinucleótidos pequeños que están compuestos por 60 a 95 nucleótidos, aunque la mayoría tienen 76. Presentar bases modificadas, es decir, otras bases que no son las 4 bases que habitualmente tienen los ARN, y presentar estructura tridimensional similar entre ellos. A continuación, estudiaremos la estructura general de los mismos. Su estructura primaria es la secuencia de los nucleótidos en la cadena polinucleotídica, determinando los demás niveles estructurales y por tanto su forma tridimensional, como sucede generalmente con las moléculas informacionales. La representación de la estructura secundaria de esta molécula corresponde por su parecido a una hoja de trébol. Observen que está constituido por una sola cadena que se pliega en 4 sectores de apareamientos de bases, llamados tallos. En esta estructura, un tallo y su asa correspondiente forman un brazo, y cada brazo tiene una longitud y disposición característica. Se señalan los brazos anticodón, aminoacídico, timina, pseudouridina, citosina y dihidrouridílico. El extremo 5' tiene un grupo fosfato y el extremo 3' hidroxilo termina en la secuencia citosina, adenina, que no está apareado y es el sitio donde se une el aminoácido que será transportado. Por este motivo, el brazo se denomina aminoacídico. En el extremo del brazo anticodón se encuentran 3 bases nitrogenadas consecutivas que constituyen el anticodón, estructura responsable de reconocer el codón del ARN mensajero en el proceso de síntesis de proteínas. La estructura terciaria de los ARN de transferencia será orientada a continuación. Observen que estas moléculas presentan una forma tridimensional similar a una L invertida. Fíjense que el lado vertical de la L se forma por el brazo D y el brazo anticodón, localizándose en su extremo el anticodón, estructura muy importante ya que es el sitio por el cual la molécula reconoce al codón, presente en el ARN mensajero. El lado horizontal lo forma el brazo timina, pseudouridina, citosina y el brazo aminoacídico, y en su extremo se encuentra el sitio de unión del aminoácido que será transportado, aspecto importante en el proceso de síntesis de proteínas. En ambos lados, la molécula forma una doble hélice similar al ADN,
pero con apareamientos menos específicos. Esta estructura es mantenida por interacciones débiles, fuerzas de empalizadas y puentes de hidrógeno entre las bases y grupos fosfatos. El ARN ribosomal se encuentra formando parte de los ribosomas, donde está asociado a proteínas específicas. Hay que destacar que presenta bases modificadas o raras en su estructura. Los ribosomas son organelos citoplasmáticos no membranosos formados por dos subunidades desiguales, la mayor OL y la menor OS. El ARN representa aproximadamente la mitad del peso del ribosoma, siendo el resto proteínas específicas. En la imagen se muestra la estructura de un ribosoma, donde deben observar las dos subunidades que lo forman, la mayor OL y la menor OS. Los ácidos ribonucleicos mensajeros difieren en cuanto a su tamaño en dependencia de la proteína que codifican. No presentan bases modificadas en su estructura, ya que deben contener la copia exacta de la información genética presente en el ADN para garantizar la fidelidad de la síntesis de proteínas. Su tiempo de vida medio es muy corto en comparación con los ARN ribosomal y de transferencia, debido a que es reemplazado en la célula después que es utilizada su información. Después de haber concluido la orientación de sus contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. Los ácidos nucleicos ADN y ARN son macromoléculas informacionales. La estructura del ADN en dos cadenas complementarias garantiza el almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética. Los principales tipos de ARN participan fundamentalmente en la expresión de la información genética o síntesis de proteínas. Los ARN de transferencia son pequeños y presentan estructura tridimensional similar entre ellos. Su función es transportar los aminoácidos hacia los ribosomas en la síntesis de proteínas. Los ARN ribosomales forman parte de la estructura del ribosoma, participando en la síntesis de proteínas. El ARN mensajero lleva la información del ADN al ribosoma para la síntesis de proteínas. Observando esta imagen debemos recordar que en su interior se encuentra la información necesaria para la síntesis de los biocatalizadores, cuyo estudio orientaremos en la próxima actividad.